Bueno, buen día para todos. Vamos a continuar entonces con el tema de factor común, pero ya vamos a ver un segundo caso. El segundo caso se llama factor común por agrupación. Tiene algunas similitudes, pero en este caso ya debemos saber factorizar muy bien. Entonces, las que todavía tienen duditas, les recomiendo que sigan repasando, que no lo dejen ahí, porque ya para este caso lo vamos a tener que saber utilizar muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y digamos que a partir de ahora lo que se vuelve complicado es saber cuando tengo un polinomio qué caso de factorización debo aplicar. Entonces en ese momento lo que hay que empezar a generar es unos criterios que nos ayuden a identificar cuando tengo un ejercicio cómo sé que lo puedo resolver por algún método. Entonces ya sabemos, factor común normalito lo podemos aplicar siempre que todos, absolutamente todos los términos del polinomio tengan algo en común, ya sea un número o ya sea una letra, ¿cierto? Entonces, si todos tienen un número en común o una letra en común, podemos aplicar el factor común. Vamos ahora entonces a mirar ese segundo caso que se llama factor común por agrupación. Resulta que puede que no siempre todos los términos del polinomio tengan una cosita en común, es decir, puede que no los 4 términos del polinomio tengan un factor común entre ellos, pero puede suceder que entre 2 y 2 tengan un factor común o entre 3 y 3 tengan un factor común. Entonces, en esos casos aplicaremos factor común por agrupación. Algunos criterios que les recomiendo que tengan en cuenta. El factor común por agrupación siempre tiene términos en el polinomio pares, es decir, tiene 4 términos o tiene 6 términos o tiene 8 términos, pero nunca tiene 5 o 7, impares no. Porque para poder agrupar me deben quedar grupitos iguales, ¿cierto? Entonces, para poder que me queden grupitos iguales, tiene que tener términos pares. Entonces, lo primero es que tiene o 4 términos, o 6 términos, o una cantidad de términos pares. ¿Listo? Bueno, y lo otro es lo que les decía ahorita, que vamos a poder agrupar o formar grupitos, y entre esos grupitos encontrar algo en común. ¿Listo? Voy a dejar esto aquí, ahorita completamos porque falta, digamos, un criterio que es muy importante. Entonces, el objetivo de este método es que podamos formar grupitos de las mismas cantidades, es decir, de 2 y 2 o de 3 y 3, y en esos grupitos encontrar algo en común. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a agrupar estos dos y estos dos. ¿Listo? Entre estos dos vamos a hacer como si fueran independientes y estos también. Entonces, vamos a empezar. Solución. Vamos a mirar estos primeros dos términos y vamos a mirar qué tienen en común. Si ven, esos dos primeros términos tienen en común la x, entonces coloco el factor común aquí, x, y reescribo el polinomio sacando el factor común. Entonces, ax dividido x, esta x se va con esta y me queda a. Recuerden pues que si no son capaces todavía de hacerlo aumentar, lo escriben aquí a un ladito y luego lo borran. Listo. Sigo, más bx dividido x me da b. Para las que todavía no pueden todavía hacerlo aumentar, lo hacen aquí a un ladito. Este se va con este, que me queda la b. Y, ojo, como el factor común lo saqué entre estos dos, cierro el paréntesis porque ya reescribí estos dos términos después de quitarles el factor común. Sigo acá. Como los dos tienen en común el más, entonces pongo más. Y vamos a mirar entre estos dos términos que tienen en común. Entonces, si ven, estos dos términos tienen en común la y. Entonces, coloco la y aquí afuera, que sería el factor común en estos dos términos. Y vuelvo y reescribo el polinomio quitándole el factor común. Entonces, tengo a y dividido y me da, si no son capaces, lo escriben aquí a un ladito y luego borran. A y dividido el factor común que es y se va con y me queda a. Más by dividido y se va con y me queda b. Y entonces llegamos al tercer criterio que debemos tener en cuenta en el factor común por agrupación. Cuando yo agrupo y saco factor común entre los grupitos que se me forman, en este caso entre estos dos grupitos que se me formaron, entonces debe suceder que lo que queda en el paréntesis del primer término es igual a lo que queda en el paréntesis del segundo término. Si no logran, ojo, igual, totalmente igual. Si la B es positiva, aquí también la B es positiva. Si aquí la A es positiva, aquí también. Listo. No importa el orden, lo importante es que los signos sean totalmente iguales. Entonces,
Si logramos llegar a eso, entonces vamos a colocar aquí, después del factor común, si los paréntesis son iguales, entonces significa que la agrupación que hicimos está perfecta y entonces ya lo vamos a poder solucionar. Entonces vamos a mirar qué me queda. Si ven, tengo entonces dos términos. El primer término sería este y el segundo término sería este. ¿Listo? Y vamos a, el factor por agrupación lo que hace es que saca factor común por grupitos y luego de todo lo que me queda vuelvo y hago factor común. Entonces si ven, me quedaron estos dos términos que tienen en común. Tienen en común el a más b. Entonces voy a sacar de factor común a más b porque los dos términos tienen eso en común. Y lo mismo, abro otro paréntesis y en ese paréntesis reescribo lo que me queda después de sacar el factor común. Entonces acá, x a más b dividido a más b me da x. Si usted todavía no lo ve, lo hace a un ladito y después borra. X a más b dividido a más b, simplifico a más b, ¿y qué me queda? La x. Más y a más b dividido a más b me queda y. Y borro esto de acá. Esta sería la solución o la factorización de ese polinomio. Si ven, todo me quedó en términos de multiplicaciones. Ojo, porque sé, por ejemplo, que en este paso no he terminado, porque todavía tengo una suma que me contiene a todo, es decir, que me forma un polinomio. Y recuerden que para factorizar, ¿qué es lo que hacemos? Reescribir un polinomio en términos de factores, es decir, todo el resultado me debe quedar en términos de una multiplicación o dos multiplicaciones. Y aquí, si ven, nos quedó todo en términos de una multiplicación y tengo dos factores. Vamos a hacer otro ejemplo. No, ni siquiera otro ejemplo. Vamos a hacer este mismo, pero mirando que pues se puede agrupar de distintas formas, no necesariamente la que hicimos acá. Entonces, voy a dejar pues como aquí la respuesta a un ladito para que la recordemos y miremos que independiente de cómo yo agrupe, puedo llegar a la misma respuesta. Listo, entonces vamos a volver a resolver. Aquí dejé la respuesta para que vean que vamos a llegar a la misma, pero entonces ahora no voy a agrupar estos dos, sino que voy a agrupar, por ejemplo, yo borro estos pedacitos, voy a agrupar este con este, que los dos tienen A, y voy a agrupar este con este, que los dos tienen en común la B. ¿Listo? Entonces vamos a agrupar estos dos. Lo voy a reescribir aquí, AX más AY más BX más BY. ¿Qué hice? Pues conmuté estos dos, este lo puse acá y este acá, pero no le cambié nada. Entonces vamos a agrupar estos dos y agrupar estos dos. Entre estos dos voy a sacar factor común y entre estos dos otro factor común distinto. ¿Listo? Porque miren que como decíamos al principio, por ejemplo, este tiene A y este tiene A, pero los demás no tienen A, entonces no podemos sacar un factor común que sea común a todos los términos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con estos dos. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Tienen en común la A, o sea que el factor común es la A. Y luego reescribo. Entonces, si a este le quito la A, me queda la X, más, y a este le quito la Y, perdón, la A, me queda la Y, ¿cierto? AX dividido A, se va la A con la A y me queda la X. Sigo, como los dos son más, saco el más de común, y si ven, en estos dos términos, lo que tienen en común es la B. Entonces, escribo la B como factor común, y luego reescribo el polinomio sin esa b. Si a este primer término lo divido por b, las b se cancelan y me queda la x. Más, si a este segundo término lo divido por b, la b se va con la b y me queda la y. Ahora, ya hicimos la primera factorización en la que factorizamos este grupito y este grupito. Miren que este tiene dos términos y este también. Siempre deben tener la misma cantidad de términos. Ahora me quedaron dos términos acá. Un término y otro término que están separados por un más. Si ven, esos dos tienen en común el x más y. Entonces escribimos el factor común aquí, que sería x más y reescribimos los polinomios sin el x más y. Si a este primer término le quito el x más y, me queda la a. Más, y si a este segundo término le quito el x más y, me queda la b. Y si ven, pues aunque está, digamos, en orden contrario, pues porque está conmutado, los términos son los mismos. La respuesta es la misma. La factorización es la misma. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que podemos hacer distintas agrupaciones. Lo importante es que las agrupaciones que hagamos siempre nos lleven a tener dos paréntesis que sean
iguales. Listo. Vamos ahora a mirar uno un poquito más complejo y tiene que ver porque ya intervienen los signos. Miramos ese más complejo y dejamos hasta ahí el videito. Bueno, vamos entonces a mirar otro ejemplo. Ya aquí aparece un grado de dificultad un poquito mayor y es el asunto de los signos. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos signos de agrupación, un menos que está antes de un paréntesis lo que hace es que nos cambia todos los signos. Entonces, cuando tenemos que colocarlo afuera del paréntesis, eso mismo es lo que tenemos que pensar. Listo, entonces vamos a empezar, pero todavía no nos adelantemos. Vamos a mirar entonces qué polinomio tenemos aquí. Tenemos 2x a la 2 menos 3xy menos 4x más 6. El primer criterio lo cumple, es que tenemos solamente, pues tenemos términos pares, o sea que tenemos 4 términos, ¿cierto? Entonces cumplimos el primer criterio. Lo segundo es que evidentemente no tiene algo en común para todos. Este por ejemplo tiene x, este también, pero este no. Entonces no le podemos aplicar factor común general, ¿cierto? Que fue el primero que vimos. Ahora entonces vamos a mirar si en grupitos de a 2 podemos encontrar algo que tengan en común. Entonces, no sé, pues ahí toca como empezar a ensayar y mirar qué agrupación nos sirve. Y ya sabemos, si nos sirve es porque llegamos a paréntesis iguales. Entonces vamos a agrupar por ejemplo estos dos y estos dos y vamos a mirar si efectivamente tienen algo en común. Listo. Por ejemplo, en estos dos podemos encontrar que tienen en común la x, ¿cierto? Y en estos dos, pues digamos que el 4 y el 6 tienen en común el 2, o sea que podemos agruparlos. Esa sería una manera. Vamos a ver, otra manera, supongamos que yo no veo esa manera, seguramente esa no es la que todas verán, sino, por ejemplo, estos dos tienen y estos dos tienen x. Entonces vamos a agruparlo así, que yo creo que esa sería la agrupación que casi todas verían. Entonces vamos a agrupar estos dos porque tienen x y estos dos porque los dos tienen y. Entonces lo voy a reescribir, vamos a colocar aquí solución y voy a reescribir en el orden. ¿Listo? Entonces tengo 2x a la 2 menos 4x menos 3xy más 6y. ¿Listo? Y en ese caso voy a agrupar entonces estos dos y estos dos. ¿Listo? Bueno, en estos dos entonces tenemos un 2 y un 4. Si descomponemos el 2 tiene mitad que sería 1 y si descomponemos el 4 tiene mitad que sería 2 y mitad que sería 1. Entonces, miremos que los coeficientes tienen en común el 2. Entonces voy a reescribirlo aquí, el factor común sería, entre estos dos términos sería 2. Y en las letras, miren que los dos tienen x, o sea que coloco la x elevada al menor exponente, o sea, el x a la 1. Como ya este es mi factor común, lo que hago es que abro paréntesis y reescribo el polinomio sin el factor común. ¿Listo? 2 dividido 2 me daría 1 y x a la 2 dividido x me da una x. Sigo, menos, aquí que me quedaría, me queda un 2, porque miren que ya saqué uno de común, me queda un 2, y como ya saqué la x, ya no la reescribo. ¿Listo? Miren que, pues si quieren, lo van haciendo aquí a un ladito, pero luego lo borran, ¿cierto? X se va con x y 4 dividido 2 me daría 2. Listo. Voy a borrar aquí y seguimos con el otro. Bueno, empiezo entonces con los coeficientes, cojo el 3 y lo descompongo y el 6 y lo descompongo. El 3 tiene tercera que es 1, el 6 tiene mitad que es 3 y tercera que es 1. O sea que el 3 y el 6 tienen como factor común el 3. Entonces aquí voy a poner el 3, pero entonces aparece un problema y es que en este caso pues si ven, uno de los términos es menos y otro de los términos es más. Entonces, el signo que pongamos aquí es un signo que sea común a los dos. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco más, no me alteran los signos de los términos, ¿cierto? Como cuando trabajábamos signos de agrupación, el más no me cambia ningún signo. Pero si coloco menos, el menos lo que hace es que cuando yo reescribo el paréntesis, si este es menos me queda más y si este es más me queda menos. Y eso digamos que para mí de este caso de factorización es lo más complicado, los signos. Entonces voy a colocar más y si los paréntesis no me dan igual es porque era menos. Listo, entonces vamos a colocar más. Ya sabemos que el factor común es 3. Sigo. En estos dos, ¿qué me faltan? Las letras. ¿Qué tienen en común?
una y, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí y. Abro paréntesis y entonces me queda, este tiene menos, entonces sigue siendo menos, no puede cambiar. ¿Y qué me quedó? 3xy dividido 3y me queda una x. Y este sigue siendo más, porque aquí coloqué un más, que no me va a alterar los signos. 6 dividido 3 me daría 2 y ya no más porque la y se va con la y, ¿cierto? Bueno, y entonces he aquí el problema, y esto es lo que ustedes espero que aprendan a predecir que les puede suceder. Si ven, pues en el paréntesis me quedó los mismos términos, una x y un 2, pero en este caso la x es positiva y en este caso la x es negativa, y en este caso el 2 es negativo y en este es positivo, o sea que no son iguales. Cuando nos pase eso, que nos queden las mismas letras, pero no con los mismos signos, es porque este signo de acá no es correcto. Entonces significa que debemos sacar un menos de factor común. Entonces vamos a reescribir otra vez eso. Entonces vamos a escribir un menos de factor común, ya sabemos que el factor común es 3y. Y recuerden, ¿qué es lo que hace el menos antes del paréntesis? Me cambia todos los signos. Entonces, para este primer término, que sería el de acá, es negativo. Entonces ya, como saqué el menos acá, este me va a quedar más. Y ya sabemos que 3xy dividido 3y, 3 dividido 3 da 1. Y con y se va y me queda la x. Y acá, como este estaba positivo, pero saqué un menos de factor común, lo que hace es que le cambia el signo. 6 dividido 3 me daría 2 y y dividido y se cancela. Y miren que ahí sí llegamos a un mismo paréntesis y cumplimos el criterio más importante, que es que lo que me queda en el paréntesis sea común a los dos. Luego entonces vamos a mirar los dos términos que me quedaron aquí y vamos a factorizarlos. ¿Qué tienen en común esos dos términos? El x menos 2. Entonces entre paréntesis ponemos aquí x menos 2, que es el factor común, y reescribimos el polinomio. Aquí ¿qué me queda? Si saco el x menos 2, me queda un 2x menos, aquí ¿qué me queda? Si divido entre x menos 2 se va y me queda un 3y. Y esa sería la factorización de este polinomio que me quedó en términos de multiplicaciones. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que entiendan bastante bien esto de acá, porque digamos que es lo más complicado de este método. Y entonces vamos a hacer los ejercicios de hoy. Hoy y mañana trabajaremos esto y entonces ya tendríamos el quiz el lunes, que abarca todo lo de factor común y factor común por agrupación. ¿Listo? Cualquier dudita, ahí estoy. Si llegaron hasta aquí, me van a mandar una carita feliz por el interno. ¿Listo?